No todas las sombras son lo que parecen. A veces, lo que creemos que es un simple juego de luces puede esconder algo más, algo que nos observa desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para mostrarse. Mateo nunca fue una persona supersticiosa. Creció en una familia donde las historias de fantasmas eran solo cuentos para niños y las supersticiones no tenían lugar en su vida cotidiana. Sin embargo, lo que vivió los últimos días de su abuela Carmen lo dejó con una duda persistente, una que hasta el día de hoy no puede explicar. Su abuela, una mujer fuerte y con una mirada sabia, había pasado sus últimos meses postrada en cama. El médico había advertido a la familia que no quedaba mucho tiempo y que lo mejor era hacerla sentir cómoda. A pesar de la tristeza, todos aceptaron la situación y se turnaban para cuidarla en su casa en un pequeño pueblo de Chile. Una tarde, mientras Mateo le leía un viejo libro de poemas, su abuela lo miró con una sonrisa extraña y le dijo: «No te preocupes por mí, mi niño. Yo estaré en todas partes». Él no entendió en ese momento lo que quería decir, pero asintió y le apretó la mano. Esa noche, mientras la familia se reunía en la sala, la tía Clara entró apresurada, pálida y con la respiración entrecortada. «¿Qué pasó?», preguntó la madre de Mateo. Yo vi a mamá caminando en el patio». Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Todos sabían que eso era imposible. Carmen no se levantaba de la cama desde hacía semanas. El padre de Mateo se levantó de inmediato y fue a revisar el cuarto de la anciana. Cuando volvió, tenía el rostro pálido. «Está en la cama. No se ha movido». La tía Clara insistió en que había visto a su madre, envuelta en un chal negro, de espaldas, mirando hacia la entrada del jardín. Cuando se acercó para llamarla, la figura se desvaneció en el aire. Mateo intentó convencerse de que su tía simplemente había imaginado cosas, que el estrés la estaba afectando. Sin embargo, al día siguiente, su prima Camila juró haber visto lo mismo desde la ventana de su habitación. A partir de ese momento, varias personas de la familia comenzaron a notar sombras moviéndose en el pasillo. El punto culminante llegó la noche antes de que su abuela falleciera. Mateo se despertó sobresaltado al escuchar pasos en el pasillo. Miró la hora, las 3:33 de la madrugada. Se levantó con cuidado y abrió la puerta de su cuarto. El pasillo estaba oscuro, pero podía distinguir una silueta al final del corredor. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando reconoció la figura de su abuela de pie, mirando hacia la ventana. «¿Abuela?», susurró. La silueta giró lentamente y Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo la imagen de su abuela lo que lo aterrorizó, sino la expresión en su rostro. Una mezcla de paz y algo más, como si supiera algo que él no podía comprender. Al día siguiente, su abuela partió en silencio, con una leve sonrisa en los labios. Desde entonces, Mateo nunca ha podido olvidar aquellas noches. ¿Fue su abuela despidiéndose de ellos?
¿O había algo más en aquella casa? ¿Algo que había estado con ellos todo el tiempo? Después del funeral de la abuela Carmen, la familia intentó volver a la normalidad, pero algo en la casa había cambiado. A pesar de la tristeza que todos sentían, había una sensación aún más pesada en el ambiente. Era como si algo invisible se hubiera quedado en las sombras, observando en silencio. Mateo no podía ignorar la sensación de que su abuela todavía estaba presente, no de manera reconfortante, sino como si algo la hubiera reemplazado en la casa. Se despertó en la madrugada con la sensación de que alguien la estaba mirando. Abrió los ojos y vio una figura de pie en el pasillo. —¿Papa? —preguntó, con la voz temblorosa. Pero la silueta no respondió. Estaba inmóvil, con los brazos colgando a los lados y la cabeza ligeramente inclinada, aunque la luz de la luna entraba por la ventana. La figura permanecía completamente oscura, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la silueta murmuró algo en un tono bajo, casi imperceptible. No es ella. El miedo la paralizó. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. La figura permaneció allí unos segundos más antes de dar un paso hacia atrás y desvanecerse en la oscuridad. A la mañana siguiente, Camila estaba pálida y temblorosa. Mateo y su familia la encontraron sentada en la cocina, abrazando una taza de té caliente, sin decir palabra. «Algo estuvo aquí anoche», murmuró al fin. Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Qué viste?» Camila levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de miedo. No sé qué era, pero no era la abuela. Desde ese momento, las cosas solo empeoraron. Las noches en la casa se volvieron inquietantes. Todos comenzaron a escuchar ruidos extraños, pasos en los pasillos, susurros detrás de las puertas. Y la sensación de que algo estaba siempre al borde de su visión, moviéndose en la oscuridad. Mateo no podía ignorarlo más. Necesitaba respuestas. Una noche, decidido a descubrir la verdad, tomó su teléfono y esperó en la sala hasta pasada la medianoche. Su plan era grabar cualquier sonido extraño, cualquier movimiento que pudiera probar que todo era solo su imaginación. A las 3:33 de la madrugada, la temperatura de la habitación descendió bruscamente. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda y encendió la cámara de su celular. El pasillo estaba en penumbras, pero entonces, justo al borde de su visión, una sombra emergió de la esquina. No caminó, no se movió como una persona normal. Simplemente apareció. Mateo tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. «¿Abuela?», susurró, casi sin darse cuenta. La figura se inclinó levemente hacia adelante, como si lo hubiera escuchado. Y entonces, un sonido bajo, gutural, llenó la habitación. «No es ella». Mateo dejó caer el teléfono y corrió escaleras arriba. Pero antes de llegar a su cuarto, algo helado le rozó el brazo. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Y entonces,
En la oscuridad de su cuarto, una voz femenina susurró cerca de su oído. Te estoy esperando. Después de aquella noche, Mateo no pudo dormir tranquilo. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar aquel susurro en su oído. Te estoy esperando. No le contó a nadie lo que había pasado, ni a su madre, ni a Camila. Sabía que si decía algo, lo tratarían de loco o, peor aún, querrían dejar la casa. Pero algo dentro de él le decía que no importaba a dónde fueran, lo que fuera que estaba en esa casa, lo seguiría. Al tercer día, sin dormir bien, decidió hacer algo. Buscó en internet cualquier información sobre fenómenos paranormales y leyó sobre presencias que se quedaban atrapadas en ciertos lugares. Algunos hablaban de espíritus de personas fallecidas. Otros mencionaban entidades más oscuras. Pero lo que más le llamó la atención fue un comentario en un foro sobre seres que toman la forma de los muertos. No todos los que se aparecen como tus seres queridos son realmente ellos. Esa frase lo hizo estremecer. ¿Y si la presencia en la casa no era su abuela? ¿Y si era algo más? Aquella noche, Mateo decidió hacer una prueba. Colocó un espejo en su cuarto, frente a su cama. Según algunos relatos que había leído, los espejos podían revelar la verdadera forma de una entidad. Espero, a las 3:33 a.m., un sonido familiar lo despertó. Susurros. No venían de fuera de la habitación. No venían del pasillo. Venían de dentro de su cuarto. Mateo se quedó inmóvil, sintiendo el corazón latir con fuerza. Lentamente, giró la cabeza hacia el espejo. Su reflejo parpadeó. Mateo se quedó helado. No había parpadeado, pero su reflejo sí. El miedo lo paralizó. Se obligó a respirar, tratando de convencerse de que era su imaginación. Pero cuando volvió a mirar, su reflejo ya no lo imitaba. Se estaba moviendo, pero él no. La boca de su reflejo comenzó a abrirse lentamente, como si intentara decir algo. Pero en lugar de palabras, un murmullo distorsionado llenó la habitación. Era un sonido bajo, como el eco de muchas voces hablándose al mismo tiempo. Y entonces el reflejo sonrió. No era la sonrisa de Mateo. Era una sonrisa más grande, más oscura, más inhumana. Mateo sintió que el aire en la habitación se volvió pesado. No podía moverse, no podía gritar. Y luego, en el espejo, su reflejo inclinó la cabeza y susurró. Ya es hora. La lámpara parpadeó. El espejo se quebró. Y la puerta de su habitación se abrió sola. Mateo no supo cómo, pero su cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. Corrió fuera del cuarto, bajando las escaleras casi tropezándose. No miró atrás. No quería ver si su reflejo lo estaba siguiendo. Cuando llegó a la sala, encontró a su madre y a Camila despiertas, mirándolo con ojos aterrados. Mateo, ¿qué pasa?, preguntó su madre. Él intentó hablar, pero el pánico lo ahogó. Solo pudo señalar hacia las escaleras.
Y entonces, las tres escucharon un sonido que las hizo estremecer. Un golpe seco. Venía de arriba. Venía de su cuarto. Camila, temblando, miró a Mateo. No estamos solos aquí, ¿verdad? El silencio que siguió después de aquel golpe seco fue aún más aterrador que el sonido mismo. Mateo, su madre y Camila se quedaron inmóviles en la sala, sin atreverse a moverse. El miedo estaba presente en cada rincón de la casa, como si la misma oscuridad los estuviera observando. No podemos quedarnos aquí, susurró Camila, con la voz temblorosa. La madre de Mateo asintió, pero antes de que pudieran tomar una decisión, un nuevo sonido llenó la casa. ¡Toc! 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 Los tres se estremecieron. Alguien estaba llamando a la puerta. La madre de Mateo miró el reloj. 3:33 de la madrugada. Nadie vendría a esa hora. Nadie normal. No abras, susurró Mateo, pero su madre ya se estaba acercando a la puerta. Su mano temblorosa giró la cerradura lentamente y abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para mirar afuera. Y entonces su rostro perdió todo color. Mateo no podía ver quién estaba afuera, pero el miedo en los ojos de su madre lo dijo todo. ¿Quién es?, preguntó en un hilo de voz. No hubo respuesta, pero entonces algo se movió. Un sonido ras. El sonido que se escuchó al otro lado de la puerta no era un simple crujido ni el susurro del viento. Era un roce, como si algo estuviera arrastrando sus uñas contra la madera. La madre de Mateo retrocedió lentamente, sin atreverse a cerrar la puerta de golpe. —¿Mamá? —susurró Camila, su voz apenas audible. Mateo no pudo aguantar más. Se acercó y miró por la pequeña rendija de la puerta abierta. Lo que vio hizo que su piel se erizara por completo. Afuera, bajo la tenue luz de la farola de la calle, había una figura de pie. Su silueta era alta y delgada, cubierta por un manto oscuro que parecía absorber la luz. No tenía rostro visible, solo una sombra sin forma. Pero lo más aterrador no era su apariencia, sino la forma en que estaba parada. No era natural. Era como si no tuviera huesos, su postura ligeramente torcida, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Mateo sintió que el aire se volvía más pesado. No podía apartar la mirada. Entonces, la figura se movió. No caminó, no se acercó. Simplemente apareció un poco más cerca, sin hacer ruido. —Ciérrala —susurró Camila, aferrándose al brazo de su tía. Mateo quiso obedecer, pero en ese momento algo rompió el silencio. Una voz grave, distorsionada, habló desde el otro lado de la puerta. —Déjame entrar. Su madre soltó un grito ahogado con un movimiento brusco. Cerró la puerta de golpe y giró la llave con manos temblorosas. Pero el horror no terminó ahí. Un segundo después, se escuchó un golpe fuerte contra la puerta. ¡Pam! La madera vibró. ¡Pam! ¡Pam! Alguien o algo
estaba golpeando la puerta con una fuerza inhumana. Mateo se alejó, el miedo paralizándolo. Su madre se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Y entonces, el golpeo se detuvo. Silencio absoluto, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pegó la oreja contra la madera, intentando escuchar. Nada. Por un momento, pensó que quizás la cosa se había ido. Pero justo cuando iba a apartarse, escuchó un último susurro a través de la puerta. Un susurro que lo dejó helado hasta los huesos. No te preocupes, ya estoy dentro. El silencio tras el último susurro fue lo peor. Mateo se quedó congelado junto a la puerta. Sus piernas temblaban, su respiración era superficial y rápida. Su madre y Camila también lo miraban con los ojos bien abiertos. Ninguna de las dos se atrevía a preguntar qué había escuchado. Pero Mateo no necesitó decir nada, porque, en ese momento, se escucharon pasos en el pasillo del segundo piso. Paso, tras paso, lentos, arrastrados. Pero lo peor era que venían desde su habitación. No, no puede ser, susurró Camila, llevándose una mano a la boca. La madre de Mateo se cubrió la cara con ambas manos, tratando de no gritar. Los pasos avanzaron, acercándose a las escaleras. Y entonces se detuvieron. Nadie en la casa se movió. Nadie se atrevió siquiera a respirar fuerte. El pasillo del segundo piso estaba sumido en la oscuridad, pero algo dentro de Mateo le decía que, si miraba hacia las escaleras, lo vería. Mateo, susurró su madre con la voz quebrada. No mires. Pero ya era demasiado tarde. Mateo levantó la vista, y su corazón casi se detuvo. Había algo en lo alto de las escaleras. Era la misma figura oscura que había visto afuera, pero ahora estaba dentro de la casa. Se mantenía inmóvil, su silueta apenas visible en la penumbra. No tenía rostro, pero Mateo sintió claramente que lo estaba mirando. Y entonces se inclinó, como si sonriera. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso moverse, pero su cuerpo no respondía. La sombra dio el primer paso. Bajó lentamente, sin hacer ruido. Luego, el segundo paso. El tercero. Estaba bajando las escaleras hacia ellos. «Corn», gritó la madre de Mateo, agarrando a Camila del brazo y jalándola hacia la cocina. Mateo reaccionó en el último segundo y lo siguió, sintiendo el frío de la presencia a su espalda. Su madre cerró la puerta de la cocina de golpe y se apoyó contra ella, temblando. El silencio regresó. Mateo miró a su alrededor, buscando algo con que bloquear la puerta. Pero la cocina estaba demasiado pequeña. Y entonces las luces comenzaron a parpadear. Mateo sintió un nudo en la garganta. «No, no, no». Camila sollozaba en una esquina, su rostro enterrado entre sus manos. Su madre se cubría la boca, rezando en voz baja. Y luego, algo peor ocurrió. Las luces se apagaron.
Todo quedó en completa oscuridad. Por un segundo, nadie se movió, pero luego se escuchó un nuevo sonido. Una respiración. Alguien estaba dentro de la cocina con ellos. Mateo sintió el terror puro congelarle la sangre. No estaban solos. Mateo, susurró una voz justo a su lado. La reconoció al instante. Era la voz de su abuela muerta. La voz de su abuela retumbó en la oscuridad, suave pero escalofriante. Mateo, Eirem. Mateo sintió su cuerpo congelarse. Cada parte de su mente le gritaba que no respondiera, que no se moviera. Pero había algo en esa voz, algo que lo hacía dudar. Abuela, susurró, con el aliento entrecortado. No hubo respuesta, solo silencio. Luego, un sonido rasposo, como si algo se estuviera moviendo por el suelo. Algo estaba arrastrándose en la oscuridad. Mateo tragó saliva. Se quedó completamente inmóvil, con el corazón martillándole el pecho. Sintió que su madre y Camila también contenían la respiración, demasiado aterradas para hacer ruido. Y entonces, una mano fría tocó su brazo. Mateo gritó y se apartó de un salto, chocando contra la mesa de la cocina. La piel donde lo habían tocado ardía con un frío antinatural. Las luces parpadearon, iluminando la escena por una fracción de segundo. Y en ese breve instante, Mateo lo vio. La cosa estaba allí. No era su abuela. Era una figura encorvada, de piel ceniza y sin ojos. Su boca era una grieta oscura que se extendía demasiado en su rostro. Sus dedos largos y huesudos se aferraban al borde de la mesa, como si estuviera preparándose para lanzarse sobre él. Las luces se apagaron de nuevo, y Mateo escuchó el sonido de algo moviéndose rápido hacia él. «Abre la puerta, Mateo», gritó su madre. Sin pensar, Mateo se lanzó hacia la puerta de la cocina, tanteando en la oscuridad. Sus dedos encontraron la manija y la giraron con fuerza. La puerta no se abrió. «No», gritó Camila, empujando junto a él. Algo frío y viscoso le rozó la nuca. «No puedes escapar», susurró la voz distorsionada detrás de él. Mateo sintió una mano aferrarlo del hombro y tiró con todas sus fuerzas. La puerta se abrió de golpe y los tres cayeron al suelo de la sala. Detrás de ellos, la cocina quedó en absoluta oscuridad. Pero la cosa aún estaba allí. «Corn», gritó su madre. Mateo se puso de pie y ayudó a Camila a levantarse. La puerta principal estaba frente a ellos. Si lograban salir, tal vez. Un sonido horrible los detuvo. El sonido de uñas arañando la madera. Venía de todas partes. Las paredes, el techo, las ventanas. Era como si la casa entera estuviera llena de esas cosas. Camila sollozó y se tapó los oídos, temblando de miedo. «No podemos escapar», murmuró, con los ojos llenos de terror. Mateo sintió el pánico apoderarse de él. La cosa en la cocina los estaba esperando. Algo más estaba en el pasillo. Y entonces,
lo vio. El espejo del pasillo. En el reflejo, toda la casa estaba cubierta de sombras retorcidas. Criaturas sin rostro, con sonrisas distorsionadas, observaban desde cada rincón. Pero en el centro del espejo, una figura diferente se destacaba. Era su abuela, o al menos parecía su abuela. Tenía la misma mirada dulce de siempre, la misma ropa que llevaba el día que falleció. Pero sus pies no tocaban el suelo, y su reflejo lo miraba fijamente, con una sonrisa que se extendía demasiado. Mateo, ven conmigo. Mateo sintió un nudo en la garganta. No podía moverse. No podía apartar la mirada del espejo. Y entonces, la figura de su abuela levantó una mano y señaló detrás de él. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No quería mirar. No quería ver lo que estaba justo detrás de él. Pero algo le dijo que ya era demasiado tarde, porque ya lo había encontrado. El dedo de la figura en el espejo seguía apuntando. Mateo sintió su respiración entrecortada. Sus músculos se tensaron, el miedo se aferró a su pecho como una garra helada. No quería mirar. Sabía que algo estaba detrás de él. Pero la curiosidad y el terror eran una combinación peligrosa. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza. Y entonces lo vio. Estaba justo a su espalda. Una silueta oscura, más alta que cualquier ser humano, con extremidades largas y retorcidas. No tenía ojos, pero Mateo sintió su mirada clavada en él. Y lo peor de todo, sonría, una sonrisa anormalmente grande, llena de dientes puntiagudos que se extendía de oreja a oreja. Mateo no podía moverse, no podía respirar. La criatura levantó una mano, con dedos largos como garras, y lentamente la acercó a su cara. Mateo, Cor, gritó su madre. Ese grito fue lo único que rompió el trance. Mateo saltó hacia atrás justo cuando la criatura intentó agarrarlo. Sintió un aire helado rozarle el rostro. Y en ese instante, la luz de la sala parpadeó violentamente. Las sombras de la casa cobraron vida. De los rincones, del techo, de las paredes, siluetas oscuras emergieron. Criaturas sin rostro. Algunas con sonrisas grotescas, otras con ojos vacíos que brillaban como carbones encendidos. Camila gritó y se aferró a la madre de Mateo, quien, con lágrimas en los ojos, murmuraba oraciones en voz baja. Mateo sabía que no había escapatoria. No podían salir por la puerta. No podían esconderse. Y entonces recordó el espejo, con el corazón latiendo con furia. Giró la cabeza hacia él. La imagen reflejada no era la misma. El pasillo en el espejo no estaba oscuro como el real. Estaba iluminado, y su abuela aún estaba allí, mirándolo. Pero esta vez, sus labios no sonreían. Esta vez, su expresión era de urgencia. Mateo, salta. Mateo sintió que su cuerpo se estremecía. ¿Saltar? ¿Al espejo? Pero no había tiempo para dudar.
Las criaturas se movieron al unísono. Mateo sintió que el aire se llenaba de susurros horribles, de voces que lo llamaban, que lo querían arrastrar con ellas. Corrió hacia el espejo. «Mateo, no», gritó su madre, pero ya era tarde. Mateo saltó, y en el instante en que su cuerpo tocó el cristal, el mundo se fragmentó en 1000 pedazos. Mateo sintió que caía, pero no era una caída normal. Era como si estuviera suspendido en un vacío sin fin, rodeado de sombras que se retorcían. Y entonces tocó suelo. Pero no era el suelo de su casa. Era piedra fría. Se levantó lentamente y miró a su alrededor. Estaba en otro lugar. Un pasillo interminable, con paredes de piedra antigua y velas encendidas que no emitían calor. Y al final del pasillo, su abuela estaba de pie, esperándolo. Pero ahora, algo en ella era diferente. Su piel estaba pálida, casi translúcida. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si estuviera atrapada entre dos mundos. «Mateo, por fin llegaste». «Mateo», tragó saliva. «¿Dónde estoy?» La abuela sonrió con tristeza. «En el lugar donde las sombras nacen». El estómago de Mateo se hundió. Quiso correr de vuelta al espejo, pero cuando volteó, el espejo había desaparecido. Estaba atrapado. Y entonces, de las sombras del pasillo, las criaturas comenzaron a emerger de nuevo. La abuela tomó su mano con firmeza. «Si quieres vivir, corre». Y Mateo, sin otra opción, corrió hacia lo desconocido. Mateo corrió. Los pasos de su abuela resonaban a su lado mientras las sombras detrás de ellos se deslizaban como una marea oscura, avanzando con rapidez. El pasillo parecía no tener fin. Las velas parpadeaban débilmente, proyectando sombras retorcidas en las paredes de piedra. «Más rápido, Mateo», gritó su abuela, apretando su mano con fuerza. Pero Mateo sentía que sus piernas le pesaban cada vez más. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo, pero su cuerpo comenzaba a debilitarse, y las sombras se acercaban. De repente, una de ellas se adelantó y se alzó frente a él, bloqueando el camino. Era más grande que las demás, con una silueta deforme y dientes afilados que brillaban en la oscuridad. «No puedes escapar», susurró la sombra con una voz gutural. Mateo intentó frenar en seco, pero la abuela lo empujó hacia un lado. «No te detengas». La sombra lanzó una garra hacia él. Pero en el último segundo, la abuela levantó una mano y murmuró algo en un idioma que Mateo no entendió. Un destello de luz blanca salió de su palma y golpeó a la criatura. La sombra gritó horriblemente, su cuerpo retorciéndose antes de desvanecerse en el aire. Mateo respiró entrecortado. «¿Qué fue eso?», preguntó, pero su abuela solo lo miró con urgencia. «No hay tiempo, debemos seguir». Mateo quería respuestas, pero no discutió. Siguió corriendo, con su corazón latiendo con furia. El pasillo comenzó a cambiar.
Las paredes de piedra se transformaron en puertas. Decenas, cientos de puertas, alineadas a cada lado del corredor. Algunas estaban entreabiertas, y detrás de ellas había ojos que los observaban. Mateo tragó saliva. ¿Dónde estamos? En la frontera entre su mundo y el nuestro. ¿El nuestro? ¿Qué quieres decir? La abuela no respondió. Pero entonces algo peor ocurrió. Las puertas comenzaron a abrirse de golpe, una por una. De cada una de ellas, criaturas horribles salieron arrastrándose. Algunas eran humanoides, pero con extremidades desproporcionadas. Otras parecían solo sombras flotantes con sonrisas horribles. Y todas los estaban mirando a ellos. ¡Cor Mateo! La abuela lo jaló con fuerza y aceleraron el paso. Pero el pasillo se estaba encogiendo. Las paredes se cerraban poco a poco, como si intentaran atraparlos. Mateo sintió que el aire se hacía más pesado. Cada paso se volvía más difícil. Las sombras los rodeaban, y en el último segundo, una de las puertas al final del pasillo se abrió de par en par. Desde dentro, una luz blanca emanó con intensidad. La abuela se giró hacia él. Mateo, esa es la salida. Corre y no mires atrás. Intentando alcanzarla. Ella le sonrió con tristeza. Mateo, es hora de que despiertes. Y con un empujón, lo lanzó hacia la luz. El mundo se desvaneció en un destello blanco. Mateo despertó de golpe. Con un jadeo ahogado, estaba en su cama. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Por un segundo, no supo dónde estaba. Su pecho subía y bajaba rápidamente, su cuerpo empapado en sudor frío. ¿Un sueño?, murmuró para sí mismo. Pero cuando miró hacia su brazo, vio algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. Una marca, un pequeño moretón en la piel, con la forma de una mano. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se giró lentamente hacia la ventana, y en la oscuridad de la noche, vio una figura alta y delgada observándolo desde afuera. Sonriendo,